Bueno, hoy les vengo a hacer, primero es como una especie de una secuela de un video que hice hace unos 2 años. Acá está el video, ese video de la Doom Patrol. Vamos a ver un poquitito también, señor editor, vamos a tener que por ahí hacer poner unos intersticios de ese video también para ver si resiste un archivo, ¿no? ¿Por qué? Porque les vengo a hablar de un libro que cuando hice aquel video ni soñábamos con que fuera a salir, que es el Omnibus de la Doom Patrol de Rachel Pollack. Si se acuerdan de ese video, Rachel Pollack toma las riendas de Doom Patrol cuando se va Grant Morrison. El run de Morrison, como ya les dije, es icónico, es la gran inspiración para la serie de televisión, que justo ahora cuando sale en la semana que sale este video, está estrenando su cuarta temporada por HBO Max. Ahora vamos a hablarle un poquitito, al final les voy a hablar de la temporada 3 de Doom Patrol también. Y bueno, nada, viene Pollack, como les comenté también en ese momento, migran la revista de DC Proper, digamos, al sello editorial Vértigo, con un montón de significados adicionales, y en el momento les dije que me parecía que tenía como ciertos vicios de Vértigo, de ser rara por ser rara nada más. Vamos a ver si sigo pensando lo mismo o no. Primero les quiero hablar un poquitito de la Doom Patrol. Ya les expliqué todo lo que tenían que explicar en este video, no se los voy a volver a explicar, pero quiero hablarles un poquitito de Rachel Pollack. Rachel Pollack, nada, voy a admitir también, en su momento no sabía mucho sobre Rachel Pollack, y en el medio, aparte de hacer el otro video que hicimos, tuve la oportunidad de escribir una nota sobre Rachel en la revista La Cosa, y también me enteré de algunas cosas más, porque en este momento Rachel está como muy delicada de salud, así que su nombre volvió a mencionarse muchísimo, y encima DC finalmente saca este libro, que es el quinto ómnibus de la Doom Patrol. Es un montón, ustedes no se dan una idea, con el plan editorial espantoso que tiene DC, muy pocos conceptos de DC tienen tanto publicado en formato de lujo. Están, bueno, Batman obviamente, algunas cosas de Superman, hay bastante de la Mujer Maravilla, hay un poco de la Justice League, hay muchísimo menos de los Titanes y muchísimo menos aún de la Legión, y después otros conceptos sacan a lo sumo un libro. Bueno, que salga el quinto ómnibus de la Doom Patrol, un poco se lo tenemos que agradecer a la serie de televisión, por supuesto, pero yo creo que es al calibre de creadores que están involucrados. Bueno, Rachel Pollack, cuando se hace cargo de la revista, y ahora les voy a contar una historia de la transición a la cual yo solamente había escuchado referida, y en la cual, si leen el entry de Wikipedia de Rachel Pollack, van a ver que hay una mención, pero en el libro hay una nueva introducción escrita por Rachel y una nueva introducción escrita por Tom Peyer, que era el editor de la revista en ese momento, donde aclaran un poquitito cómo fue toda esa historia. De Rachel mucho no se sabe de su edad temprana, solamente que nació y se crió en la zona del estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York, pero sí en la zona del estado de Nueva York, donde luego estudió, donde luego desarrolló su carrera y donde aún vive, ¿no? Es una de esas gente que nunca se movió demasiado de su lugar natal. Ahora nos enteramos también que era una ávida lectora de historietas, que no distinguía Marvel, DC, otros sellos, si eran de humor, si eran de superhéroes, le encantaban las historietas y leía un montón, y también leía un montón de ciencia ficción, y de hecho ahí es donde empieza a hacerse un nombre como escritora de ciencia ficción, de lo que se llama ciencia ficción New Age, ¿no? De la que es de los 70 para adelante, que si bien tiene una pata en la parte clásica, incorpora nuevos conceptos, muchos de ellos que rondan con lo espiritual, si se quiere, y mucho que tiene que ver con la presencia de mujeres, por supuesto, y en el caso específico de Rachel, con otras identidades, aparte simplemente de mujeres y varones. También es no les quiero decir una precursora, pero sí es una de las primeras mujeres trans que se dedican a hacer activismo trans, y desde el lugar de privilegio, si se quiere, pero que es el lugar de la academia.
¿no? Es una persona con estudios universitarios, docente universitaria de escritura creativa y que siempre utilizó su plataforma no solo para posicionarse ella, sino además para hacer escuchar voces trans y para escribir mucha teoría. Es decir, Rachel tiene una bibliografía enorme, la mitad de la cual, o 3/4 de la cual, pónganle que son sus trabajos de ficción, pero además tiene escritos un montón de ensayos, colaboraciones en libros académicos y un montón de otras cosas, muy específicamente sobre las identidades trans y más todavía en detalle sobre las identidades trans en las artes, ¿no? Y en la suya en particular, que es la literatura. Bueno, el tema es que Rachel ya tenía, estaba cerca de los 40 años, era una persona que estaba establecida, pero que no era súper popular, y en una convención de escritores de ciencia ficción, el escritor Neil Gaiman, que ya la conocía de antes, le presenta al editor Tom Peyer. Se ponen a charlar y Peyer le cuenta que es el editor de la revista de la Doom Patrol y que tiene como un problema, que es que ya sabe que en unos meses Grant Morrison, que era el escritor superestrella en ese momento de la revista, se estaba yendo y necesitaba a alguien que le reemplace. Recuérdenme nuevamente, en el video anterior me di un cachetazo por no usar los pronombres correctos de Morrison, que ahora se presenta como una persona no binaria y lo tenemos que hacer retroactivamente también. Pero bueno, al margen de eso, Rachel le dice medio en serio, medio en joda a Peyer, che, lo puedo escribir yo. Y Peyer le dice, más en serio que en joda, sabes que no es mala idea. Y bueno, se ponen a trabajar en eso y vuelvo a insistir en lo mismo. Sabían que Morrison se iba, pero todavía faltaban unos cuantos meses. Esto le dio la oportunidad, primero, a Rachel de ir adelantándose, es decir, leer todo lo que tenía que leer para investigar y ir escribiendo algunas historias. Tengan en cuenta esto, Rachel, si bien es una escritora profesional, en ese momento no había escrito nada en historieta. Esto es un detalle que va a ser importante, ahora les voy a contar por qué. Y entonces, un día, Rachel le manda a Peyer una carta de las cartas al editor que se publicaban en la página del correo de los cómics, simulando con su nombre y apellido, pero simulando ser como una especie de fanger que escribe fanfiction y que se está ofreciendo para escribir la revista de Doom Patrol. Peyer entendió al toque lo que estaba haciendo y le propuso a Rachel, ¿por qué de acá que vos te hagas cargo de la revista, que faltaban unos 6-7 meses, no me mandás una de estas cartas por mes? Nosotros no le vamos a decir al público quién sos y el último mes revelamos que sos la nueva escritora de la Doom Patrol. Bueno, hicieron esto, Rachel cada vez el personaje lo fue haciendo como más pelotudo, si se quiere. Y en el último número de Morrison sale una carta donde Rachel dice, ¿me vas a dejar que sea la escritora de Doom Patrol o no? Porque yo ya le dije a mi mamá que lo iba a hacer y se va a decepcionar mucho si no es así. Entonces Peyer le contesta, bueno, para no decepcionar a tu mamá, les anunciamos a todos, a partir del número que viene, la nueva escritora de Doom Patrol es Rachel Pollack. Por supuesto, para los que sabían quién era Rachel Pollack, entendieron cómo era el chiste. Pero hay un montón de gente que se tomó esto en serio y de hecho durante mucho tiempo, y sobre todo tengan en cuenta en épocas pre-internet, donde no era tan fácil ir a Google y averiguar quién era Rachel Pollack o ir a Google y tratar de desambiguar los antecedentes de alguien. Bueno, el tema es que mucha gente durante mucho tiempo se creyó efectivamente que Rachel Pollack era una fan que terminó escribiendo la revista. Bueno, como les decía, la revista pasa a ser una revista de Vértigo. Y Vértigo está basada, básicamente, en realidad, vamos a ser súper sinceros, en la carrera de Alan Moore. Más específicamente en Alan Moore escribiendo Swamp Thing, ¿no? Si bien Moore ya había hecho otras cosas en DC también, Watchmen la más notoria de todas, pero básicamente toda la inspiración de todo esto es Swamp Thing. El primer Sandman, Swamp Thing. Black Orchid, tan Swamp Thing que hasta lo tiene a Swamp Thing. Animal Man, Swamp Thing. Es decir, no hay manera de ocultar que la raíz de todo esto era la escritura de Moore,
Pero también, y esto lo he dicho en varios videos y cada vez que tengo una plataforma, hay mucha malinterpretación sobre Moore, ¿no? Incluso creo que lo dijimos en el video sobre Prometea. Esto de creer que Moore es raro por ser raro nada más, y además que es una lectura muy adolescente, ¿no? Muy de adolescente darks, ¿no? De quedarse con ciertas cosas superficiales sin tener en cuenta, primero, el nivel de complejidad, ¿no? De todo lo que leyeron Moore y Morrison y Gaiman previamente, es decir, gente que puede citarles los últimos 5 siglos de literatura en habla inglesa sin ningún problema, y el profundo sentido del humor que tienen también, ¿no? Son gente que todo el tiempo está jugando con el chiste y que a veces cuando hacen una cosa que parece medio un cliché, en realidad tiene un guiño, ¿no? Como para hacer esto. Bueno, muchos de los escritores que vinieron después y muchos de los editores trabajando en Vértigo, yo creo que se perdieron algo de esta metáfora. Eh, y les voy a decir la verdad, de entrada me parece que a Rachel Pollack le pasó lo mismo a Tom Peyer como la persona que tenía que dirigirla de alguna manera, y a Rachel Pollack también. Para generar la mayor continuidad posible, los primeros números, el primer arco narrativo, todo el resto del equipo creativo sigue siendo el mismo, así que lo sigue dibujando Richard Case, lo sigue haciendo las letras John Workman. Nada, como tratando de decir, esto es la misma revista, pero cambió de escritore. Eh, y a ver, una cosa también. A mí Richard Case, si bien me parece que es súper funcional a lo que hizo Morrison en Doom Patrol, no es un artista que me encante. Eh, Sobre todo tiene algunas cosas narrativas que no me terminan de cerrar. Y Rachel de entrada, no quiero decir que escribía mal. Quiero decir que no escribía cómics. Y se nota un montón. Entonces, un artista que no es narrativamente el mejor del mundo y una escritora que no tiene toda la cancha del mundo escribiendo historietas, y esos primeros números, les juro, son ilegibles. A ver, hay un montón de cuestiones argumentales por los que son así también, ¿no? Rachel toma una decisión parecida a la de Morrison, pero más radical todavía. ¿Se acuerdan que Morrison les dije, se deshace de los personajes que no quería utilizar y vuelve a presentar a personajes que por ahí se los consideraba muertos o algo para generar su propio grupo, y agrega personajes nuevos como por ejemplo Crazy Jane o la reformulación de Negative Man como Revis. Bueno, Rachel hace algo parecido, se queda nada más con un par de personajes, con 3 personajes de la versión original, que no son los personajes más taquilleros, si se quiere. Se queda con el jefe, y ahora les voy a hablar un poquitito del jefe. Se queda con Robotman, que es el personaje que creo que es el personaje que le da continuidad a todas las encarnaciones de la Doom Patrol a lo largo de los años. Y se queda con Dorothy Spinner. A ver, a Dorothy, no sé, creo que en el video anterior ni la mencioné, pero si ustedes ven la serie de la Doom Patrol, saben quién es. Es esta chica que es hija del jefe, que tiene cara de mono y que el poder que tiene en realidad es poderosísima, es que puede llamar y crear en la realidad a personajes que son personajes imaginarios, personajes de su imaginación. Es un personaje que Morrison usó un poquito, es decir, lo creó y lo usó un poquitito, pero nunca le dio esa cosa tan protagónica que tiene, y acá de repente pasa a ser el personaje central. De por sí, el concepto Dorothy Spinner es un concepto bastante retorcido, y ese primer arco está puramente basado en Dorothy Spinner, en su mundo imaginario, en los personajes de su mundo imaginario, y qué pasa cuando se cruzan al mundo real. Bueno, es un quilombo, y un quilombo no en el buen sentido, no un quilombo como es la de un patrol de Morrison. Es un quilombo que es difícil de leer, pero difícil de leer a nivel, nada, esa opinión que tengo yo, ¿no? De ser raro por ser raro mismo. Bueno, claramente ese primer arco es imposible, es muy muy áspero, entendería perfectamente, entiendo perfectamente por qué un montón de gente dejó de leerla, y también hay mucha gente que fue, bueno, ¿no? Como seguir leyéndola porque es innovativo y es vértigo, que es una actitud, a ver, que hoy en día sigue pasando, ¿no? Es la gente, los cinéfilos que adoran películas que
todos sabemos que son inmirables, pero porque el no sé qué cosa artística o que están reformulando, no sé, la cuadratura del círculo, no sé. ¿Qué pasa? Yo me quedé con esa impresión. Yo les dije en su momento que había leído todo. Claramente, ahora que leí todo, me di cuenta que yo no había leído todo Doom Patrol de Rachel Pollack. Probablemente, es más, leí ese primer arco solo y dije, pues no, mi ciela, gracias, esto es todo lo que voy a leer. Y después la revista cambia y mejora un montón. Sigue siendo rara por ser rara misma. Eh, Rachel tiene como una agenda propia. En algunas cosas no solo estoy súper de acuerdo, sino que además me parece que lo hace brillante. Ahora vamos a hablar un poquitito sobre cómo se discuten ciertos temas de la identidad y cómo se relacionan nuestros cuerpos con nuestra identidad como entes separados. Pero después hay una exploración sobre el judaísmo, que es súper esotérica, que me remite a dos cosas que son totalmente distintas. Una, ¿se acuerdan que se los dije en el video de Moore también? En Prometea, que hay cosas de la Cabala y qué sé yo. Y otro un poquitito me recuerda a El fin del amor, la serie de Amazon Prime con Lali, inspirada en la obra de Tamara Tenenbaum. Me parece que El fin del amor es más exitoso en su exploración sobre el judaísmo que lo que quiso hacer Rachel Pollack. Por ahí a ustedes les parece terriblemente hereje lo que estoy diciendo, pero posta, me parece que hay un intento similar y una historia de éxito y una historia que por ahí no es tan exitosa con respecto a esto. Rachel también va cambiando, cambia dos veces de artista principal. Case se va casi al toque, como les decía. Case se queda al principio como para dar una continuidad. De hecho, Peyer lo dice, yo quería que fuera de esa manera. Y entra a trabajar Linda Medley. Linda Medley. Linda Medley es una artista que, si ustedes leen, están familiarizados con Justice League International, es decir, Justice League América, Justice League Europe, la de Giffen y de Matisse. Era un artista que generalmente se la invitaba a que hiciera los números de relleno, los números feeling, los dibujaba a ella. En su momento la recontra criticaron, la destruyeron. Obviamente en retrospectiva sabemos que es porque era una mujer, pero también es porque tenía un estilo que era muy cartoony, un estilo que hoy podemos pensar como animado, pero que en el momento, en una revista tan mainstream como era Justice League, medio que desentonaba un poco también. Bueno, Linda Medley, después de Justice League y después de Doom Patrol, se fue a hacer una cosa independiente que se llama Castle Waiting, que tuvo no solo un montón de éxitos, sino que además le hizo ganar un montón de premios y hoy en día es una artista apreciadísima. Pero para cuando entra Doom Patrol no lo era todavía. Hay claramente un intento de cambiar su estilo para adaptarse a esta cosa que venía de Justice League, que era un título de superhéroes pero de humor, a este título que era una historieta post superheroica y pónganle de horror, por llamarlo de alguna manera. Entonces cambia su estilo, trabaja con varios entintadores, logra una cosa interesante. Por momentos me recuerda a un artista que me encanta, que es Sean McManus. A McManus por ahí lo pueden tener porque es el dibujante del arco A Game of You de Sandman y también el dibujante de la serie de Doctor Fate de J.M. de Matisse, que es de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Algún día por ahí en el verano le hacemos una Ike pesadita sobre esa serie. Bueno, tiene una cosa así medio parecida a McManus. Me parece que funciona mucho mejor que lo que está haciendo Case y está mucho más en sintonía con lo que estaba haciendo Rachel. Y después, bastante más adelante, aparece el artista Ted McKeever. A Ted McKeever probablemente lo tengan. Es un artista que tiene un estilo muy particular. Muy particular. Que de hecho no funciona demasiado bien en historieta mainstream, ¿no? Es un tipo que tiene una cosa, les diría, medio expresionista, ¿no? Un dibujo muy particular. A McKeever ¿te gusta o no te gusta? A mí personalmente me gusta y entonces cuando pasa de Medley a McKeever no me cae mal, pero entiendo también que mucha gente se quede como, wow, ¿no? What the fuck is this? Es un artista muy especial. A mí me parece que con Rachel Pollack funcionan, pero divino, ¿no? A pesar de que hacen este arco que les decía que tiene que ver con el judaísmo, que mucho no me gusta, considero que es una muy buena historieta, ¿ven? Y este es el recorrido que me gusta de Rachel Pollack. Pasa de hacer en sus primeros 4 números algo que no es buena historieta,
y no estoy hablando ni de la calidad de su escritura, ni de los dibujantes, ni de la historia en sí, sino que me parece que hay algo de no entender el medio de la historieta, a lo que hace Final con McKeever, que me parece que es gran historieta, ¿no? Hay un crecimiento a lo largo de esos 2 años que lo escribió, que es muy interesante. Rachel presenta sus propios personajes, hay unos personajes que son, que es un guiño también a el personaje de Negative Man y de Negative Woman, que se acuerdan de estos personajes que están todos, como si fuera una momia, ¿no? Todos vendados. Bueno, aparecen dos personajes que son una pareja que son como dos fantasmas que son las vendas nada más. Y de hecho su superpoder es que pueden extender esas vendas ilimitadamente. Y son dos de varios fantasmas que viven en la casa a la cual se muda la Doom Patrol, y esto lo vieron aludido también en la serie de la Doom Patrol, son fantasmas sexuales, ¿no? Esos son en la serie, y acá en realidad son fantasmas víctimas del autoerotismo, es decir, de gente que teniendo experiencias autoeróticas se murieron y sus fantasmas residen en la casa medio como recreando eternamente sus experiencias autoeróticas. Nada, es un concepto muy morrisoniano, muy racheliano también, es divertido, de hecho en la serie es genial también, acá también, como les decía, en la serie es un toque, está más tomado la chacota, si se quiere, en esta serie está un poquito más, es más titilante, digamos, no más para poner una cosita sexual, que era medio como en la checklist de cosas que tenía que tener Vértigo, ¿no? Tenía que tener uso de drogas, tenía que tener cuestionar a la autoridad, tenía que tener alguna imagen sexual y preferentemente alguna cosa esotérica de algún tipo. Bueno, nada, está ahí. Y después hay un personaje que presenta Rachel, que sí es un personaje divino, que es su personaje punto de vista y que de alguna manera uno podría decir es medio su Mary Sue, que es el personaje de Kate. Kate tiene un nombre superheroico, se llama Coágula, y es un personaje que es una mujer trans lesbiana. Como Rachel se presenta también, ¿no? Nada, el personaje de Kate es divino, es interesante cómo Rachel de una manera muy sutil va revelando muy de a poco la naturaleza trans de este personaje, si bien algunos personajes, por ejemplo el jefe, lo saben de entrada. Cliff Robotman no lo sabe. Cliff queda un poco como el tipo boludo que se siente engañado porque la mina que le gustaba resulta que era una mina trans y cómo no me avisaste antes, ¿no? Una narrativa que es súper creíble, ¿no? Y más cuando está escrita por una mujer trans, que le debe haber pasado millones de veces también. Y la relación entre Kate y Cliff me parece que es muy interesante porque básicamente en la manera que tiene Kate de entrarle a Cliff finalmente para que entienda su experiencia, Cliff es un cerebro de un tipo en un cuerpo de un robot que él no eligió y que de hecho ese cuerpo se lo cambian varias veces y él nunca tiene ninguna injerencia sobre los cambios que se le hacen a ese cuerpo. Bueno, Rachel lo que le dice es eso, ¿no? Esto de estar en un cuerpo que no querés, ser un cerebro que no machea con el cuerpo y que harías lo que tengas que hacer para que ese cuerpo se parezca lo más posible a la idea que tenés de vos mismo, ¿no? Nada, es muy rico, es muy interesante cómo con este personaje de punto de vista Rachel cuenta algo de la experiencia trans y la hace inmediatamente asequible para cualquier persona que haya alguna vez empatizado con el personaje de Robotman, ¿no? Está como muy logrado y hay mucho acento en temas que tienen que ver con el cuerpo también, ¿no? Es decir, no se queda en la parte de, bueno, como te sientas alcanza o tu espiritualidad es suficiente. No, yo quiero que mi cuerpo y mi espíritu estén en sintonía. Y esta historia es la historia de los 40 años anteriores de Cliff también, ¿no? Está muy inteligente, está muy bien armado y la verdad que es una de las cosas que más me gusta. Rachel rápidamente se transforma en el personaje central de Rachel, no, perdón, Kate, miren el fallido, en el personaje central y además acá es donde Rachel sí hace un guiño interesante y acá también les quería hablar de lo del jefe, ¿no? Es cómo mantener una línea narrativa que va desde las historietas de los 60 a los experimentos de los 70 y los 80 a
lo establecida que queda con Morrison en los 90 y cómo ordenás todo eso. Bueno, lo haces con los personajes punto de vista. Por supuesto está Cliff, pero ¿se acuerdan que estaba Negative Man, después estaba Negative Woman? Morrison mete el concepto de Revis, ¿no? Que es este personaje no binario, que es una mezcla de las conciencias y los cuerpos de Valentina y de ah, eh, de Larry, perdón, más una criatura que es un ente que no tiene género. Bueno, lo que cuenta la historia es que en algún momento Kate estuvo haciendo trabajo sexual, es decir, era una trabajadora sexual trans y uno de sus clientes era una criatura, Kate no lo puede definir de otra manera, que no se identificaba ni como varón ni como mujer y que estaba todo vendado. Es decir, era Revis que, tratando de explorar su propia manifestación sexual, contrataba los servicios de una trabajadora sexual trans. ¿Qué pasa? ¿Qué sabemos de Revis y de Valentina y de Larry? Que son radioactivos de alguna manera, y entonces Kate obtiene sus poderes por haber tenido encuentros sexuales con Revis, ¿no? Que nada, es una manera de darle continuidad a toda la historia también y una exploración, me parece que es evolutiva, ¿no? El personaje de Revis no deja de ser una criatura fantástica, Kate no es una criatura fantástica, pero explora los mismos temas también. Y después la otra cosa es, todas las series de la Doom Patrol terminan con algún tipo de cosa que lo involucra al jefe, generalmente alguna revelación con respecto a esto. La primera serie, el jefe es uno de los que se muere. La serie de Cooperberg es la vuelta del jefe. La de Morrison es que el jefe es un sorete y les hizo una chanchada a todos los integrantes del grupo. Esto está explorado en la serie de la Doom Patrol también. Y la de Rachel empieza con la cabeza del jefe nada más, es decir, toma un elemento de la historia de Morrison. Ahora el jefe, que antes estaba en la silla de ruedas, ahora simplemente es una cabeza que está sobre una bandeja de hielitos y que tiene conciencia propia y necesidades propias y que luego se apropia del cuerpo de otra persona también. Y la serie de Rachel termina con una revelación del jefe también. Digamos, hay un elemento narrativo que es, si sos un guionista de la Doom Patrol, fíjate que en algún momento, preferentemente al final, vas a tener que revelarnos algo en particular sobre Niles Calder, el personaje del jefe. Nada, como se lo estoy contando, también me doy cuenta que probablemente me gustó más de lo que yo creía. Igual no me parece súper disfrutable. Es algo que leí, pero es algo que me costó leer, ¿no? Es como un montón. El primer arco es espantoso. Es decir, ustedes lo van a leer, ya sea porque lo leen en digital, porque tienen las revistitas, porque se compran el ómnibus, sepan que los primeros 4 números son imposibles de leer. Realmente no es buena historieta. A partir de ahí mejora y mejora un montón. Habrá puntos argumentales que les pueden gustar más, que les pueden gustar menos. Rachel de acá después escribió una historieta de ciencia ficción para el sello Matrix, que era otro sello dentro de DC que tuvo muy poquita vida. Matrix después fue reabsorbida dentro de Vértigo y ahora es todo lo que se llama Black Label. Pero no escribió mucha más historieta mainstream, sí siguió siendo una activista, escritora y docente universitaria. Y una cosa que no les conté todavía es que además Rachel tiene una especialización esotérica muy adecuada para Vértigo, que es el tarot. Es una persona que sabe mucho de tarot, que ha escrito libros sobre tarot. Y resulta que en el momento de más popularidad de Sandman y del sello Vértigo, se les ocurre sacar un juego de cartas de tarot con los personajes de Vértigo, ¿no? El tarot de Vértigo. Se lo dan a escribir a Neil Gaiman y con arte de Dave McKean, que es el artista que hacía las tapas de Sandman. Y Gaiman lo primero que hace es hablar con Rachel y dice, yo no lo voy a escribir, sino que la llamo a Rachel porque es la persona que realmente sabe de tarot y entonces es la persona que realmente nos va a poder dar el marco teórico y escribir todo. Entonces salió ese
mazo de cartas de tarot, todo con arte original y acompañado de un libro que está en realidad escrito por Rachel Pollack, explicando qué son las cartas de tarot y cómo se utilizan. Bueno, este elemento de colección hoy es inconcebible, nunca fue reeditado. Si se fijan en eBay, se piden miles, sino decenas de miles de dólares por un juego de este de tarot en buen estado. Nada, mucha gente no sabe que Rachel está involucrada, porque también muchas veces lo que se hicieron fue escanear las cartas de tarot, pero no el libro. Entonces medio como que la parte que hizo Rachel quedó perdida, que es nada, es un tema también, pero bueno, hoy que estamos hablando un montón de Rachel Pollack, hoy que sale este libro, y hoy que lamentablemente, como les decía, Rachel Pollack es una mujer ya mayor, con cáncer en el sistema médico de los Estados Unidos. Ustedes saben esto, qué es lo que significa, está en bancarrota, necesita un montón de ayuda, y la verdad, en medio como que cuando empezó a circular esta noticia era bueno, por ahí no llega a enterarse que sale este libro. No, bueno, Rachel al momento de grabar esto, principios de diciembre, está viva todavía, afortunadamente. Le deseamos una vida muy muy larga, que pueda seguir escribiendo y que pueda gozar un poquitito de el prestigio, y esperemos un poquito de plata que venga porque se haya reeditado este libro. Y bueno, este fue mi segundo video sobre la Doom Patrol, calculo que es el mismo, acaba de pasar uno con reggaetón a todo volumen por la calle, sepan disculpar. Y bueno, nada, nos estamos viendo. Gracias una vez más por sumarse al canal. Sé que no va a ser de los más populares, pero nada, es un crossover cómics con una identidad trans. Me pareció que valía la recontra pena. Si les gustó, nos pueden dejar un cafecito. Si están en el exterior algo por PayPal, se pueden suscribir, nos pueden dar un like. Y al final, no se pierdan el anuncio de El Vivo que ya se viene. Súper breve, les había dicho que les iba a decir algo de la tercera temporada de Doom Patrol. ¿Saben qué tanto no me gustó? Hay un tema con haber experimentado con una historia continuada por casi todos los episodios que a mí me dejó un poquitito frío. Tiene que ver con algo del viaje en el tiempo y el personaje de Rita. Disfruté de verla a Rita tanto en pantalla. Timothy Dalton se retiró de la serie también. El personaje de Michelle Gómez de alguna manera viene a llenar ese espacio. Amo a Michelle Gómez. No sé si es el personaje más adecuado. No sé. De todas maneras, eso es la temporada 3. Ahora se estrena la temporada 4. Lo único que sé es lo mismo que ustedes, que es lo que se ve en el tráiler, donde además aparece un personaje ya de la serie mucho más acá en el tiempo, la de Gerard Way, que también se las conté en el video de la otra vez. Así que habrá que ver qué es lo que hacen por todo eso. Y si están viendo esto en los primeros días de diciembre cuando estamos saliendo, sepan que en un par de semanas, en fecha que ya les vamos a informar, vamos a estar haciendo un vivo. Nos encantaría que nos puedan ir adelantando algunas preguntas. Los pueden hacer dejando acá en los comentarios o nos pueden escribir a cualquier red social, a mí o al editor. A mí me encuentran como @GusCasals, al editor lo encuentran como @IanVeneno. Y ahora sí, nos estamos viendo.